Muy bien, respetados maestros, buenas noches. Yo soy Juan David Ruiz y vengo en esta oportunidad a hacer la socialización de mi trabajo de grado para optar el título de licenciado en lengua castellana, partiendo de que me siento muy honrado y privilegiado de pertenecer a una institución universitaria de tan alta calidad y de tan nobles ideales como es esa educación virtual con sentido humano. Por eso es una propuesta que trata de responder a todo aquello que ha caracterizado a la Universidad Católica del Norte desde hace mucho tiempo y de que mi trabajo sea un aporte desde esa misión y esa visión institucional que se ha planteado desde un comienzo. Mi trabajo de grado titula La enseñanza de la literatura por medio de tecnologías emergentes en los grados 10º y 11º del Colegio Tercer Milenio del municipio de Caldas. Yo soy Juan David Ruiz, el autor. Mi docente asesora fue la maestra Lady Valentina Restrepo para la licenciatura en Humanidades. En primer lugar, dentro de la contextualización del proyecto, podría mencionar que se desarrolló durante todo el proceso de práctica en el Colegio Tercer Milenio del municipio de Caldas, una institución de carácter privado, confesional católica, centrada en los principios del humanismo cristiano, desde su estructura organizacional y desde los ideales de formación que propone, con el modelo pedagógico de una pedagogía activa en todos los niveles de educación que ofrece, y culminando el proceso de formación de los estudiantes con unos énfasis académicos en tecnología e informática y en agroecología. La población son los estudiantes del grado 10º y 11º, la gran mayoría, casi que en su totalidad, de un contexto urbano, pertenecientes a los estratos 1, 2 y 3, con las diferentes problemáticas sociales que los aquejan. Fue planteado de las áreas del conocimiento de la lengua castellana y en una integración con las tecnologías de la información y la comunicación. El planteamiento del problema parte de que logramos identificar que, en primer lugar, la literatura se ha hecho lejana y ajena para los estudiantes y de que sus gustos y preferencias parten no de una seria reflexión académica o de un conocimiento profundo de la verdadera literatura, sino de las influencias que la moda y el comercio ejercen sobre ellos. Además, porque hay unas propuestas pedagógicas en las instituciones que son insuficientes y poco pertinentes para el abordaje de la literatura, porque se hace de una manera desarticulada, simplemente de una forma transmisiva, cognitiva, y donde no permite un disfrute o una conexión con la obra literaria o con el autor, y donde las tecnologías se pueden convertir en una posibilidad más que simplemente en algo habitual que solamente utilizan para sus dinámicas sociales. Por eso, como pregunta investigativa, se plantea qué herramientas tecnológicas emergentes se pueden utilizar para enseñar la literatura en los grados 10º y 11º del Colegio Tercer Milenio del municipio de Caldas. Una pregunta que trata de darle respuesta a ese contexto que encontramos desde el proyecto y a la problemática identificada particularmente en el grado 10º y 11º. Esta pregunta o esta propuesta investigativa se justifica en el marco de que en la actualidad las diferentes tecnologías de la información y la comunicación se han convertido en elementos claves y que están permanentemente en crecimiento, sobre todo para estas nuevas generaciones que son nativos digitales y que tienen un gusto muy particular por todo este tipo de tecnologías. Estas tecnologías llevan al cambio de paradigmas, de modelos de pensamiento, permiten innovación pedagógica en el aula, transformar la práctica pedagógica del docente, hacer cosas diferentes y plantearles a los estudiantes una propuesta de aprendizaje situado, generando en ellos un conocimiento unido a unas experiencias sensoriales muy intensas que les va a generar gusto, deleite y disfrute por la literatura. Así como objetivo general, entonces se plantea el proponer herramientas tecnológicas emergentes que puedan ser utilizadas para la enseñanza de la literatura en los grados 10º y 11º del Colegio Tercer Milenio del municipio de Caldas. Planteamos 3 objetivos específicos, tratando de asentar y consolidar ese objetivo general. En un primer lugar,
cuando se dice que se quiere demostrar la importancia y la necesidad de implementar tecnologías emergentes en la práctica pedagógica para enseñar la literatura en estos grados. Como segundo objetivo, evaluar el nivel de competencias alcanzado por los estudiantes respecto al conocimiento y la apropiación de la literatura con el uso de estas tecnologías. Y finalmente, diseñar una propuesta curricular con el uso de tecnologías emergentes que permitan la enseñanza significativa de la literatura en estos grados. Dentro del marco referencial tenemos tres antecedentes puntuales. Uno, el de tecnologías emergentes, pedagogías emergentes, de los maestros Jordi Adel y Lina Castañeda. En segundo lugar, una propuesta llamada En busca del sentido de la enseñanza de las humanidades con el uso de las tecnologías de la información y la comunicación del profesor Diego Leal Fonseca. Y finalmente, una propuesta titulada Tecnologías emergentes en la educación, una experiencia de formación de docentes que fomenta el diseño de los ambientes de aprendizaje del profesor Oscar Rafael Borg de Figueredo. Dentro de ese marco teórico que va a sustentar todo ese campo referencial y toda la fundamentación teórica de la propuesta, partimos de tres tópicos. Primero, unos tópicos desde las tecnologías emergentes, desde lo que plantean autores como Armaz, Das, Traxler, Ali, Atwill, desde la enseñanza de las humanidades con el uso de las TIC, como lo van a proponer Coos y Moravec, Collins y Halverson, González Tirado, Hinojosa Lucena y Salinas. Y finalmente, unos referentes indispensables, necesarios, obligatorios, que no se pueden pasar por alto, como son los de la lengua castellana, los lineamientos curriculares del Ministerio de Educación Nacional, los estándares básicos de competencias y los derechos básicos de aprendizaje. La estructura del diseño metodológico parte de una investigación planteada en un modelo cualitativo y cuantitativo, es decir, con una perspectiva de orden mixto, tratando de darle un enfoque hermenéutico por todo el proceso interpretativo que se va a dar y aplicando la técnica DELPI para la recolección de la información. Como categorías de análisis partimos de esa relación enseñanza, literatura y uso de las TIC, entonces por eso propusimos la didáctica de la literatura, la enseñanza y aprendizaje, las TIC, la pedagogía, las tecnologías emergentes y como esos instrumentos de recolección, las encuestas, los diarios de campo y las entrevistas como elementos directos y significativos donde podríamos encontrar toda esa información que requerimos. Para la intervención en el aula fue necesario la disposición de la creación de unos mundos virtuales con unas herramientas seleccionadas previamente, la conformación de grupos virtuales de lectura y de trabajo para hacer ejercicios de lectura dirigida, discusiones y foros, la creación de salas digitales, procesos de lectura dirigidas en esos mundos virtuales creados, liderados por el docente, ejercicios de discusión crítica, la formulación de una guía didáctica y el uso de portátiles y tablets para poder implementar todo lo anteriormente mencionado. Como hallazgos podríamos resaltar significativamente que los estudiantes definitivamente gustan de la literatura, pero ellos prefieren una literatura enfocada en las nuevas narrativas. Ellos conocen muchos autores y obras que hasta ahora son poco conocidos o apenas están dándose a conocer. Y las tecnologías emergentes los atraen y los motivan para explorar nuevos horizontes en torno a sus gustos literarios. Y además de que una adecuada planeación permitirá el desarrollo de unas competencias de lectura críticas muy bien cimentadas en los estudiantes, lo que ayudará a consolidar con ellos un proceso de formación muy sólido en la literatura. Como conclusiones, tenemos que precisar que es necesario acercar a la literatura a los jóvenes partiendo de sus gustos, de sus intereses, de sus habilidades, que hay que innovar en la educación para poder mantener la atención y la motivación en ellos frente a este proceso y más ahora con tanta distorsión de información y todo lo que el mundo y los medios de comunicación les ofrecen. Y para ello también es indispensable que el maestro tenga una adecuada planeación pedagógica, porque sin todo eso las tecnologías emergentes no van a facilitar o fomentar el aprendizaje que se busca con su utilización. Como anexo, pues podremos encontrar el acceso directo a la herramienta que se trabajó para crear los mundos virtuales literarios y desarrollar toda la dinámica de la propuesta ejecutada dentro de la práctica. Y para cerrar, compartimos la lista de referencias de algunos de los autores trabajados en su apoyo teórico y conceptual.
Muchísimas gracias por la atención. Quedo atento a alguna pregunta o inquietud del jurado.